Buenos días. Aquí venimos con la presentación de nuestra tesis, en la cual consiste en la determinación de la distorsión armónica total de HD en el sistema eléctrico de una carga no lineal de un call center en Tegucigalpa. Pues los que presentan esta tesis, pues Oscar Martínez y su servidor Oscar Armijo, somos los que estamos adentrándonos a esta tesis. Pues básicamente el planteamiento del problema que tenemos nosotros es de un lugar, de un call center, en el cual está laborando actualmente con 10 computadoras. Y bueno, pues la empresa quiere expandir, por decirlo así, su negocio, o expandir más la parte de la demanda de la demanda de trabajo. Entonces quiere expandir de 10 computadoras a 40 computadoras. Entonces, nuestro análisis o nuestro planteamiento de problemas sería qué tanto va a afectar la distorsión armónica en el sistema eléctrico, ya con las 40 computadoras ya puesto. Y pues también determinar si sin dado caso se necesita algún filtro que pueda mitigar la distorsión a límites tolerables de trabajo de función óptima. Siguiente, compañero. Empezaremos ahorita con una parte teórica, diciendo de que los armónicos son tensiones o corrientes sinusoidales que poseen frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia a la cual el sistema de alimentación está diseñado para operar. Bueno, en nuestro país, pues nuestra frecuencia natural, por decirlo así, es de 60 Hz. En base a eso, vamos a nosotros a hacer nuestros análisis. Pues nuestra frecuencia natural, en este caso, va a ser de 60 Hz. Continúe, compañero. Fuentes de los armónicos. Las cargas no lineales pueden clasificarse básicamente en 3 categorías. A continuación se presenta una lista de las más importantes. Las primeras, la número 1, la que es basada en arcos y descargas eléctricas. En esta podemos tener lo que es lámparas fluorescentes, cuestiones electrónicas, y bueno, basadas en inductancias saturables. Ahí tenemos lo que son transformadores, motores eléctricos, generadores, etcétera. Y en electrónica, pues estamos basándonos en todo aquel tipo de dispositivo electrónico, ya sea computadoras, reguladores de frecuencia, reguladores de voltaje, cuestiones así. Todo lo que tenga que ver con electrónica, pues ahí aplica la parte de electrónica. Siguiente, compañero. Dice, bueno, ¿cuáles son los efectos ahora que tienen la distorsión armónica en los sistemas eléctricos? Entre estos efectos se pueden mencionar la reducción de la vida útil del equipo, así como la degradación de su eficiencia y mal funcionamiento de los elementos, conductores, alimentadores electrónicos y de un sistema eléctrico en general, como también podremos decir también que altera el THDI de corriente, ya sea la magnitud, también distorsiona la función sinusoidal de la función, distorsionándola, dejando de que no sea como originalmente era, ya sea tanto para la función de corriente como la función de voltaje, también dañando también, perjudicando también lo que es puede calentar el calentamiento en los conductores,
mal funcionamiento de los aparatos electrónicos, pero básicamente es eso. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, aquí estamos hablando de los límites de distorsión armónica de una... Bueno, esta es una tabla en el cual habla de los límites de corriente, ya sea los límites tolerables a los cuales trabaja. Pues en este momento aquí mi compañero Oscar seguirá con la presentación. Ok, muy buenos días. Entonces, para nuestra toma de datos experimentales, la hicimos en una casa residencial, que es lo que se asemeja a lo que anteriormente ellos trabajaban, ¿verdad? Entonces, nosotros preguntamos al dueño de la empresa y realmente ellos trabajaban en un local sin una instalación, realmente era una instalación residencial. Entonces la simulación se llevó a cabo en una casa del sector de prados universitarios. Para la, para la toma de datos experimentales, nosotros decidimos una a una ir conectando varias cargas. En este caso, primero decidimos conectar computadoras, en su mayoría fueron portátiles, con las cuales fuimos conectando una a una y aumentando el nivel de carga. Entonces, para esto vemos nosotros cómo es la gráfica para esta simulación. Podemos ver que a medida nosotros aumentamos la carga, intuitivamente creíamos que iba a ir aumentando, pero nos muestra la gráfica que es al contrario, que a medida íbamos conectando las computadoras una a una, la carga iba, perdón, el TDHI iba bajando. Entonces, podemos ver cómo desde una computadora está a un nivel del porcentaje de THI está en 160, y a medida que vamos conectando más y más computadoras, con un total de 10 computadoras, el THI se va proporcionando a la carga. Para esto hicimos una última simulación, que la cual consta de que conectamos simulando un call center, cargas, otro tipo de cargas que no sean computadoras, como las cuales son una mini refrigeradora, focos LED, también conectamos impresoras, un televisor, etc. Lo más posible aproximándonos a simular el ambiente de un call center. Entonces, para esto pudimos ver que al final, cuando la carga se introdujo otro tipo de carga que no son las computadoras, el THI realmente bajó hasta valores de 30%. Ahora, para nosotros saber si realmente estos valores se afectan, pueden tener una afectación en el sistema eléctrico, nosotros primero tenemos que calcular el TDD, que es el total de demanda de distorsión. Entonces, para esto nos basamos en esta ecuación que nos dice que es el THI sobre la, perdón, la corriente de la carga sobre la corriente a carga total. Entonces, para esto nosotros tomamos el valor del THI con la carga total y lo dividimos entre las corrientes de carga y de carga a su máxima carga, perdón, a su máxima potencia. Entonces, para esto nosotros nos da un resultado de 11.52%. Entonces, tenemos el primer dato de TDD, pero esto no es suficiente para nosotros poder dar una amplia conclusión, porque el TDHI el TDD en sí no puede ser interpretativo a una tabla, con el cual nos basamos en la norma IEEE 519 para esto. Entonces, lo siguiente que vamos a calcular es la corriente de circuito del transformador. Para esto nosotros nos fijamos en el transformador de la zona, que es de 5 kVA, y nosotros tomamos de equipos industriales los datos. Entonces,
los datos del transformador que nos puede proporcionar esa página de equipos industriales, el cual lo tomamos nos da los valores de tensión primaria, tensión secundaria, impedancia, y nosotros calculamos el I, la corriente total de carga, perdón, la corriente de cortocircuito. Entonces, para esto, nosotros dividimos la corriente total de cortocircuito y entre la corriente de carga. Entonces, ese valor nos da nos da un valor de 43.5. Entonces, podemos ver nosotros en la tabla a qué nivel de TDD es permisible. En este caso, como pueden ver en la tabla, el ISC sobre la IL nos da un valor de 43, entonces sería entre 23 y 50, y el TDD permisible es de un 8%, con lo cual nosotros con un cuarto de la carga nos dio 11.57%. Entonces podemos decir que la simulación a un cuarto de la carga se pasa a los valores permisibles de THID. Entonces, nosotros ya podemos llegar a la conclusión de que sí se necesitaría filtros para mitigar estos armónicos. Si no, probablemente puede tener un daño al sistema. Muchas gracias por su atención y eso sería todo.